¿Te pusiste a pensar qué sucede cuando tus pensamientos son positivos? Mientras escuchas mi voz, comienzas a pensar en la importancia de desarrollar una actitud de excelencia y comprendes que aumentar la confianza permite lograr tus objetivos para mejorar tu vida. No quiero que pienses en los mejores programas de radio que has escuchado. Efecto Butterfly. Todos los lunes a las 19 horas Argentina, con la conducción de Mónica Londoño y Marcelo Díaz. Por Mente Libre. Muy buenas tardes a todos. Este es otro programa de Efecto Butterfly. De hecho, es el programa número 10, Moni. Llegamos a los 10 programas. Bien, vamos muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones para vos también. Bien, mi nombre es Marcelo Díaz, estoy con mi compañera Mónica Londoño y en la operación, a partir de la semana pasada, Mariano. Bueno, como habíamos contado en el programa anterior, durante este programa vamos a seguir con nuestra serie de 3 programas que estamos haciendo. ¿Te acordás qué fue lo que estuvimos hablando del programa pasado, Moni? Perdón, no te estaba escuchando. Exactamente eso. Muy bien, estuvimos hablando acerca del perdón. La semana pasada estuvimos hablando acerca del perdón y esta semana, en el programa de hoy, vamos a estar hablando acerca del proceso del duelo. Entonces, vamos a arrancar primero contándoles a los oyentes qué es lo que nosotros consideramos como proceso de duelo o qué sería el duelo. ¿Estudiaste, Moni? ¿Estuviste estudiando? Sí, estuve estudiando para un examen que tengo mañana. Ajá. En realidad, para esto, sí, también estudié algunas cosas, pero como las definiciones son tuyas. Qué grande, siempre tirándome la pelota bien, pero no importa, bien. Vamos, a ver. Consideramos como duelo el proceso que transita una persona luego de una pérdida. Una pérdida que normalmente se la asocia con pérdida de algún ser querido, de algún ser cercano, de alguna forma, que puede ser por el fallecimiento, por la separación o cosas por el estilo. Sin embargo, desde la programación neurolingüística y la verdad que por lo que estuve leyendo de otras disciplinas, también desde otras disciplinas, al duelo se lo considera como el proceso que se vive después de una pérdida de algo. Puede ser un ser querido, alguien cercano, o puede ser incluso hasta algo material, puede ser una mudanza, un cambio de casa, o cosas que para algunos pueden ser sencillo y para otros complicado, como la vez pasada, ¿te acordás que hablábamos de la pérdida de un anillo? Sí. Así que, en general, se lo considera como aquella etapa que se transita después de una pérdida. Eso es el duelo. Y como hay mucha información acerca del proceso del duelo disponible, nosotros hemos decidido darle el enfoque desde nuestra especialidad, que es la programación neurolingüística. Y el enfoque que le vamos a dar al proceso del duelo es, vamos a estar contando cuáles son las etapas del duelo, vamos a estar haciendo una breve reseña de esa etapa del duelo y nos vamos a centrar principalmente en los tips, en las ideas, en cosas prácticas, cuestiones prácticas de cómo transitar esa etapa. Y lo que quiero empezar contando es principalmente esto, que todas las etapas del duelo hay que transitarlas. Que para que un proceso de duelo sea sano para la persona que lo tiene que transitar, tiene que pasar por todas las etapas sin evitar ninguna y sin cortar ninguna. No todas las personas la transitamos a la misma velocidad, no todas las personas pasamos por las mismas etapas, pero hay una serie de etapas definidas por la mayoría de los autores de psicología, de tanatología, de Gestalt, que están más o menos de acuerdo. Hay algunos autores que dicen que las etapas son 4, hay algunos que dicen que son 9. Como a nosotros nos gusta quedar bien con todos, tomamos 7 etapas. O sea,
Lo que sucede es que por denominación algunos la abren más, algunos la abren menos, y a nosotros nos pareció que 7 etapas es, dentro de todas las teorías que hay, es una teoría que cubre la mayoría de las partes. Además, remarcar también está en que el duelo es un proceso móvil. Ajá. No es un proceso estático en el que, bueno, estoy en la primera etapa, listo, la transito, lo que sea, me revuelco, lloro, pataleo y cambio a la siguiente etapa porque ya me toca cambiar a la segunda etapa. Claro. Se van a dar cuenta que en el momento en que vamos a empezar a narrar esto, las personas que hemos pasado por duelos, pasamos de una negación a volver a estar tranquilos, a aceptarlo y volvemos al momento del dolor, al momento... No hay una teoría absolutista de tiene que ser así y así se maneja. Sí, principalmente porque estamos hablando, como siempre estamos hablando de personas, somos seres humanos y el absolutismo en nuestros procesos, digamos que no existe. Entonces, me gustaría empezar contando cuáles son estas 7 etapas que nosotros vamos a estar dando tips e ideas para transitarlas. Quiero insistir sobre esto. Los tips son las ideas, las técnicas sencillas que nosotros vamos a estar ofreciendo durante el programa son para transitarlas, no para evitar la etapa y no para decir paso de una a la otra. ¿Sí? Son cosas concretas. La PNL, quiero insistir en esto, creo que ya te lo he dicho, es la ciencia del cómo. Y como tal, nuestra idea es ofrecerles herramientas para quienes estén en un proceso de duelo. De hecho, lo que hablábamos Marcelo y yo hace un rato, cuando terminábamos de definir detalles del programa, es ilógico que nosotros, si queremos hacer programas prácticos, empecemos a dar toda una cátedra de qué es el duelo, y para eso hay infinidad de libros que podemos recomendar, y lo que queremos es que sea práctico, que sean cosas sencillas de manejar, y que realmente vivan el momento que tengan que vivir. Lo que dice Marcelo es muy cierto, no pretendemos que digan, bueno, listo, superemos esto y me voy a saltar esta etapa porque creo que ya no la necesito. En realidad es para que hagan un proceso sano a nivel mental y a nivel físico, que más adelante lo hablaremos. Bien, excelente. A ver, las siete etapas, primero les cuento cuáles son las 7 etapas y después vamos a los tips. Las 7 etapas del duelo que nosotros vemos desde la programación neurolingüística en efecto Butterfly son: primero, la negación; segundo, irse al pasado; la tercera es la ira; después viene la culpa; después la tristeza, que si es demasiado profunda puede convertirse incluso en una depresión; después viene la aceptación, es decir, comprender e integrar emocionalmente lo sucedido; y la 7ª etapa es reinvertir en la vida, es decir, retomar el camino, seguir adelante. Quiero dejar muy claro esto, lo que hablábamos. No son etapas inamovibles, no es que después de la 1 viene la 2 y después de la 3 la 4. Pueden ir cambiando de lugar, no es que cuando llegué a la 4ª etapa la que sigue es la 5, porque puedo llegar a la 5ª y después volver a la 4ª. Inclusive hay etapas que suelen repetirse en pares, como por ejemplo la parte de la ira y la tristeza. La ira y la tristeza suelen repetirse dentro de sí misma porque tienen un motivo. Es decir, muchas veces la ira nos hace seguir desde la tristeza y la tristeza nos hace bajar un cambio. O sea, tienen un motivo, tienen un para qué. Además, hay que dejar también claro que en este momento seguramente hay personas que nos están escuchando y ya han hecho un periodo de duelo, y sin embargo siguen sin encontrar una salida. Entonces también el hablar de cada una de estas etapas va a definir en qué momento está y de qué manera lo puede retomar para poder hacer su proceso de sanación emocional. Bien, perfecto. Vamos al tip
o a la técnica, a la idea para la primera etapa. La primera etapa del duelo es la negación. La negación es sentir que eso no sucedió, no aceptar el suceso real. Cuando el suceso o esta pérdida es de un ser querido, en general socialmente, se estipula hacer un ritual que es un velatorio, un velorio, el que me permite superar esa etapa de negación, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando la pérdida no sucedió, no es la pérdida de una persona? Cuando esa pérdida es de un objeto o es una mudanza de una casa o algo por el estilo. No hay rituales establecidos socialmente para salir de la etapa de la negación. Una cosa que quiero remarcar, si yo me estanco en la etapa de la negación, si me quedo estancado en la etapa de la negación, pueden producirse trastornos psicológicos y psiquiátricos que me hacen perder la noción de realidad. Por eso también es importante seguir con estos rituales. Entonces, esta primera etapa, la idea para ayudar a superarla es hacer un ritual, como si fuera similar a un velorio. Digo, por ejemplo, estábamos hablando de ruptura de relaciones, ¿sí? En una ruptura de relación perfectamente puedo hacer un ritual como si estuviera haciendo un velatorio de la relación, no sé, digo, deshacerme de las cartas de mi expareja, deshacerme de las fotos, deshacerme de algún objeto que sea importante y representativo. No hace falta que sean todos. Y sobre todo hacerlo con una intencionalidad, ¿sí? Hay que remarcar también que, igual eso lo vamos a hablar también más adelante, que para el inconsciente pensar y hacer es exactamente lo mismo. Uh-huh. Y nosotros siempre le vamos a dar más valor a una de las cosas en la relación. No necesariamente tiene que ser físico también. Una palabra, la forma en que hablaba, la forma en que nos decía o nos tocaba. Esa parte es muy importante, hacer el ritual de desprendimiento. Uh-huh. De, ok, este es el cuerpo, Uh-huh. y lo voy a retirar de mi sistema. Exactamente. Hace poco a mí me tocó hacer un duelo bastante importante con un objeto material que era muy importante para mí y ese duelo se produjo en el momento en que hice la entrega de ese objeto material y se volvió real el desprendimiento, con lo cual pasé de la etapa de la negación a la siguiente etapa. La segunda, nosotros habíamos dicho que era irse al pasado, ¿sí? El irse al pasado tiene que ver con todo aquello que nosotros creemos o pensamos y arranca con frases como si hubiera dicho, si hubiera hecho, si hubiera actuado, si hubiera sucedido tal o cual cosa, ¿no? Son cuestiones del pasado. Muy bien. Hay una técnica en programación neurolingüística, insistiendo y aprovechando esto de que para el inconsciente es lo mismo decir que hacer, pensar que hacer, ¿sí? Que tiene que ver con, se llama la edición, ¿sí? Y la técnica, la voy a describir muy rápidamente, que seguramente, si mal no recuerdo, también la pueden encontrar en nuestro sitio web, www.efectobutterfly.com. Y la técnica es así. Si en el momento en que estoy en la etapa de irme al pasado y empiezo a pensar en el si hubiera hecho o si hubiera dicho, simplemente lo que hago es recordar el momento en el que no lo hice eso, recordar las imágenes, los sonidos, con quién estaba, con quién no estaba, cuáles eran las emociones que tenía, pero principalmente las imágenes. Y editar esa parte de mi vida como si fuera una película. ¿Te acordás, Moni, las películas viejas cuando se grababan en cinta, se editaban recortando el pedazo? Muy bien, entonces
recorto ese pedazo e imagino que hice aquello que yo creo que debería haber hecho, ¿sí? Entonces, en mis recuerdos va a estar como que yo lo hice eso. Si bien el suceso final sigue siendo el mismo, porque es inevitable, es inamovible, ya sucedió esa pérdida, ya sucedió esa ruptura, ya sucedió ese cambio, el resultado final va a ser el mismo. Para mi inconsciente, yo actué haciendo lo que debía hacer. Y eso me permite fluir en la etapa. Además, digamos que la parte primordial de esta técnica es que se está quitando la carga emocional de es que si yo lo hubiera hecho hubiese cambiado tal cosa o tal otra. Entonces el solo hecho de hacer el cambio de imagen, de solo imagen y sonido, va a generar que la emoción cambie también. Eso. Inmediatamente cambia y va a cambiar la fisiología también. Perfecto. Bueno, estamos sobre la hora. Vamos a un temita musical y seguimos después del corte. Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, Skype, efecto.pnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Excelente, buenísimo. ¿Qué me decías, Moni, en el corte de este tema? Si algunas personas que nos están escuchando se acuerdan de uno de los programas al comienzo, que estuvimos hablando de la forma en que nosotros nos comunicamos, y hay 3 personalidades, y hablamos de nuestra personalidad vaca, y que particularmente dijimos que vos y yo somos auditivos. Esta canción particularmente cuando yo estoy en momentos de estrés o angustias existenciales que a veces suelen pasar. Que tenés permiso sabiendo PNL, siendo Master Coach en PNL, tenés permiso para angustiarte y todo. Sí, yo me doy esos permisos. Mira. Me doy permisos de enojarme, de reírme, de llorar. Yo pensé que los Master Coach, pues sabes que no. O sea, también tenemos emociones. Hablamos de tus emociones cuando te enojas y cuando te calmas. Y esta canción, particularmente cuando la escucho, me extrae de cualquier situación estresante. Bien. Me gusta mucho. Realmente. Genial. Y con esto también vamos al tercer paso de... Esto de decirle tercer paso es, ¿viste? Como cuando haces una comida de 5 pasos. Me invitaron a una cena de 5 pasos. Bueno, este es el tercer paso del duelo. El tercer paso del duelo es la ira. Tercer punto. Y acá una de las cosas que estuvimos charlando con vos, Moni, y que queríamos contarle a los oyentes con respecto al tema de la ira. O sea, hay muchas emociones que se juegan durante el duelo. La ira es una de ellas. Y lo importante es que esa ira que tenemos en un momento que nos enojamos contra nosotros, contra lo que perdimos o la persona que perdimos, contra alguna divinidad, a veces ni siquiera creemos que existe una divinidad y nos enojamos igual. Lo importante es expresar este enojo, ¿sí? Expresarlo de la forma que sea, golpeando, pateando, gritando, tirando piedras al río, gritándole a un almohadón, pegándole a un almohadón, me estoy refiriendo a ese tipo de cosas, metiendo la cabeza adentro del agua y gritando, saliendo a correr, tirando piedras, expresarla de alguna forma que sea sana. Yo esa de meter la cabeza y gritar debajo del agua no la tenía registrada. Esa es buenísima, esa te la recomiendo. Llenás la bañadera, metés la cabeza abajo del agua. Eso para los que vivimos en departamento. Los que vivimos en departamento capital que no podemos gritar, llenás la bañadera o un balde y metés la cabeza abajo del agua, gritás y te sacás todo en el momento. No tenés que esperar a ver cuándo me puedo tomar el bote. No te vas porque estás exhalando siempre. ¿Entendés? Entonces,
Perdón, le estaba respondiendo a nuestro operador Mariano, que nos decía que nos ahogábamos haciendo eso. No te hagas. Lo importante es expresarla, porque si nosotros estamos reprimiendo esta emoción, después el impacto va directamente al cuerpo, a nuestro cuerpo físico, generando enfermedades. Sí, una cosa también. Esta es tu área. Claro. Y una cosa muy importante, seguramente les ha pasado, y es que en periodos en los que están enojados por algo y no se han dado cuenta que realmente están enojados y no lograron sacar su emoción, se empiezan a chocar con la mesa, con la silla, se golpean con una puerta. Su inconsciente les está diciendo: desahóguense, saquen lo que tienen adentro. Cuando no se hace caso, entonces empiezan los dolores articulares, un dolor de cabeza repentino, y se empieza a generar este tipo de enfermedades que dicen: no sé de dónde salió, pero me siento enfermo. Y estaba leyendo que hay un estudio que se hizo, que estas personas que no logran adaptarse al dolor es, hablando en este proceso de duelo, son las que experimentan mayores dolores físicos. ¿Cómo sería eso? O sea, dolores físicos es lo que les estoy diciendo en este momento. Tienen una ira reprimida porque su esposo falleció por X motivo, no logran superarlo, tienen mucho enojo, muchísimo enojo, y no lo expresan y empiezan a tener dolores. Si quieres ponerle un nombre, pueden ser dolores artríticos, dolores en las articulaciones, dolores musculares, pueden desencadenar fibromialgias y no saben de dónde surgió todo esto. Y ese enojo con el entorno, ese enojo con esta persona que falleció. Y hay una cosa que es muy importante, que las personas tienen mayor riesgo de morir en los 6 meses después de que se perdió a un ser querido. Precisamente porque están tan enfocados en la pérdida que no se cuidan ellos mismos. Claro. Entonces, tienen este tipo de dolor, que el dolor lo único que está haciendo el cerebro es avisándole que se tiene que sanar, que tiene que liberar emoción, y no se hace caso. Bien. Eso es referente al dolor y referente a la ira, a lo que vos decías, a esa represión. Entonces hay que sacarla, hay que golpear almohadones, gritar debajo del agua. Sí, hay que sacarla y sacarla en forma contenida, o sea, digo, porque también si no estamos sacando esa ira, si no viene en el cuerpo, la puedo llegar a terminar sacando en un momento inoportuno con la persona inoportuna. Digo, esto es un ejemplo que he visto personalmente, que es ante una pérdida, después estar permanentemente enojado con el otro ser querido, o con los hijos, o con un pariente, y estar permanentemente iracundo y enojarse por cosas sencillas y en realidad no tiene que ver con ese momento. Además que el enojo genera algo que no sé si vos conocés, o si de pronto Mariano conoce, no sé, se llama estrés. Ajá, ¿estrés qué? Hay gente que sí que le da estrés, es 4, 5. Bien. Y hay una hormona que está implicada en el estrés que se llama cortisol. Cuando el cortisol está alto en nuestro cuerpo, hay procesos que se alteran, especialmente en el corazón. Entonces, índices de infarto se van a presentar con mayor medida en una persona que está pasando a través de un dolor, de una ira, de un duelo. A eso hacía referencia los 6 meses después de una pérdida. Está bien, perfecto. Bueno, sigamos con el siguiente. El cuarto es la culpa. La culpa es algo que surge durante el proceso de duelo, ¿sí? Y que incluso es razonable, es decir, empiezo a culpar a otros, sin ira, pero decir esto fue culpa del médico, esto fue culpa del psicólogo, esto fue culpa de mi prima, de mi tía, de la hermana, e incluso llegó un momento en el que me culpo yo mismo por esa pérdida, ¿sí?
Y cuando me culpo yo mismo por esa pérdida, ahí es donde nuevamente empiezan las afectaciones propias. Incluso si estoy culpando a otros, empiezan las afectaciones propias. No sé si te acordás que en el programa anterior, en el programa número 9, estuvimos hablando del perdón y la disculpa. Entonces, el tip de esta parte del proceso es: escuchen el programa número 9, el programa anterior de Efecto Butterfly, en donde estuvimos hablando particularmente sobre el perdón y la disculpa, y dijimos que la palabra disculpa tiene dos partes, y principalmente lo que significa es disolución de culpa, disuelvo la culpa. Y una cosa también muy importante acá en la culpa, este es uno de los puntos en los que perfectamente pueden devolverse y tener ira. Exacto. Porque al culpar también empiezan a decir, bueno, sí, pero si él no hubiese ido por tal lugar, no se hubiese accidentado, pero es que era muy testarudo y bueno, y se enojan. Sí, sí. Entonces pueden ir en ese ir de ida y vuelta de lo culpo, me enojo, lo culpo, me enojo y niego. Y van a estar en ese proceso. Sí. Quiero insistir en que no todos los procesos de duelo tienen que ver con la pérdida de un ser querido, ¿sí? Tienen que ver con una pérdida, y tal vez estoy culpándome acerca de haber hecho algo mal y por eso me salió mal un negocio. ¿Está? Entonces es una parte de un proceso. O me culpo yo por la relación rota, o me culpo porque tuve que mudarme de ciudad, y acá ni siquiera hablo de una pérdida. Digo, me mudé de ciudad y toda mi familia se mudó conmigo porque conseguí una mejor oportunidad laboral, una casa más cómoda y todo este tipo de cosas. Muy bien, es necesario incluso hacer el duelo de esa ciudad que estamos dejando atrás para nuevas oportunidades. Esto también tiene que ver, porque Marcelo lo ha escuchado en muchas consultas, lo mismo yo, referente al dinero. El dinero también crea grandes procesos de duelo. Personas que tenían muchísimo dinero, lo pierden todo por un mal manejo, o porque se lo entregan a una persona que creen que va a manejar de buena manera esto, y por algún problema financiero lo pierden todo. Y empiezan las culpas, empieza la ira, empieza a irse al pasado. ¿Y si yo no hubiese entregado? ¿Y si yo hubiese hecho? Eso también hace referencia a la culpa. Perfecto. Sigue la quinta parte del quinto momento del proceso del duelo, sería la tristeza, y que cuando esa tristeza es profunda se puede llegar a volver en depresión. Y acá lo que nosotros queríamos resaltar es insistir en esto, en que es necesario vivir la parte del proceso. Es decir, si estoy triste, darme permiso de estar triste. Si necesito llorar, hacer lo que decía Moria Kazan acá en Argentina: si querés llorar, llorá. A ver, a lo que me refiero es tomarse el momento para hacer esa limpieza, para poder llorar, para poder sentirse triste, darme permiso de sentirme triste. Y es uno de los procesos, es uno de los momentos en los que también hay que transitarlo. Y hay que no evitarlo, sino transitarlo. Y entonces, una de las cosas que estuvimos viendo para darlo como tip es una técnica muy, muy sencilla que se aplica en, no sé, 5, 10, 15 segundos en el día. O sea, con eso ayudamos a transitar. No vamos a evitar ni lo vamos a cortar el momento de la tristeza, pero vamos a permitir que no caer en una depresión profunda y que siga transitando ese momento. Entonces, la técnica, nuevamente, es muy sencilla. Levanto los brazos hacia el cielo, hacia arriba, miro, mi vista también tiene que estar hacia arriba, y simplemente doy gracias por todo lo que viví antes de ese momento. Y principalmente doy gracias por todo lo que aprendí de ese proceso, de esa persona, de ese cambio, ¿sí?
Esto tiene un impacto físico e inconsciente muy fuerte porque al estar haciendo accesos visuales hacia la parte visual arriba y levantando los brazos, corporalmente uno no puede caer en depresión. Entonces, es eso, más tener en cuenta todo lo bueno que se vivió antes de este suceso, y sobre todo, porque alguno puede decirme no hubo nada bueno, lo que seguro hubo, fueron aprendizajes. ¿Sí? Ese sería el quinto tip. Y vos acá querías comentar algo, Moni, Sí, acerca del dolor. y para añadir algo a la técnica es, cuando se sientan mal, no le voy a colocar un nombre a sentirse mal, solo que se sientan mal, fíjense o hagan consciente qué es lo que estaban pensando. Y fíjense cómo estaban sentados y hacia dónde tenían la mirada. Inmediatamente se den cuenta de cómo estaban, tiren la mirada hacia arriba, como dice Marcelo, y respiren. Respirar es sumamente importante y parece que a la gente no le importa respirar, porque además respira mal. Si yo estuviera respirando mal, no estaría vivo. Y, ¿Qué es eso de respirar mal? Mira, yo tenía una profesora de bioquímica que decía que la única forma de ser inmortales es no respirar. Ajá. Porque respirar también produce que nos oxidemos. Bien. ¿Sí? Entonces una forma de respirar es, no sé, podemos dar esa técnica en la página, la podemos colocar, la respiración se llama 5x5, es una respiración muy interesante y la van a encontrar en la página, la vamos a subir. Lo vamos a subir en el sitio www.efectobutterfly.com o la subimos en Facebook, efecto.butterfly.pnl. ¿Qué preferís? O en las dos. ¿La subimos en las dos? Bueno, genial. Entonces hagan una cosa, síganos por Twitter, @efectopnl, y de esa forma van a enterarse en qué lugar la subimos primero. Bueno, y es muy importante respirar, realmente aprender a respirar. Cuando no sabemos respirar, algunas personas utilizan unos tubitos que le llaman cigarrillos para poder respirar mejor. Bien. Bueno. Interesante. Y algo que queríamos remarcar respecto a esta etapa es que el dolor duele, nada más, solo duele. Es decir, cuando nosotros tenemos un dolor emocional, el cerebro lo registra como un dolor físico. Bien. Solo como un dolor físico porque está utilizando los mismos circuitos. Obviamente no voy a dar una clase de neuroanatomía. No, pero sí me gustaría que después del próximo tema lo ampliemos un poquito el punto este del dolor duele, porque es interesante. Genial. Vamos al tema. Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, Skype, efecto.pnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Bien, excelente. Muy buen tema. Yo no sé si les comenté que la musicalizadora del programa es Mónica. Así que cualquier felicitación que quieran dar, le pueden mandar un mail a radio@efectobutterfly.com y felicitarla por la excelente música que Gracias. Bien, nos estabas contando el tema este de el dolor duele. Claro. Esto es básicamente para que sepan que el dolor duele, nada más, y que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Y hay una historia, una metáfora de Milton Erickson, el padre de la hipnosis, ya también lo hemos mencionado algunas veces. Llegó un señor a su consulta, un señor muy, muy abrumado, muy triste, le dijo, estoy cansado con mi familia, me duele que me traten mal, me duele que no me hablen, me duele que no me den bola, me duele que no me presten atención, porque es que yo soy el que mando en mi casa y me duele todo esto. Entonces Milton Erickson le dijo, él estaba en silla de ruedas, Milton Erickson, y le dijo, señor, coloque su pie debajo de esta ruedita de adelante de mi silla. Bueno, el señor fue, colocó el pie, y Milton Erickson le dijo, continúe hablando. Bueno, sí, me duele que mis hijos me traten mal, y me duele que mi esposa no me mire, y me duele que me den la comida de mala.
Y Milton Erickson, mientras lo escuchaba, empezó a pasar esa rueda por encima del pie. Y este señor seguía hablando. Y hubo un momento en que dijo, me está doliendo. Y Milton Erickson le dijo, pues no lo haga y quite el pie. Cuando nosotros nos aferramos a historias de que pasó hace un año, hace 2 años, hace 3 años, o una muerte, o una pérdida, o es que se me perdió el teléfono, o cambié de ciudad pero no me adapté a esta, o lo que sea, siempre estamos diciendo, y es que me duele, y es que me duele, y es que me duele. Y lo único que sana un dolor es llorar de dolor. Cuando nosotros empezamos a llorar, y aparte de eso sumamos pensamiento, eso es sufrir. Bien, perfecto. Me queda clarísimo. La siguiente etapa, la etapa número 6, vendría a ser la aceptación. Y la aceptación, y además de la aceptación, la comprensión y la integración emocional de todo lo que sucedió, ¿sí? de esta circunstancia, de esta situación. Al aceptarla y comprenderla, ya estoy comenzando a permitir que mis emociones se integren verdaderamente a mi vida. Y todas estas emociones integradas, entendidas y todo, ya empiezan a ser más sanas e inclusive sanadoras para la etapa del duelo. Acá hay una técnica que a mí me gusta mucho y tiene que ver principalmente con esto que yo les comentaba en la etapa anterior, y que es con centrarse en todos los aprendizajes de la situación, ¿sí? Tener presentes todos los aprendizajes de la situación, todo lo que puedo rescatar de esta situación que sucedió, de esta persona que falleció, de este cambio que se produjo, de esta ruptura, de esta pérdida. Siempre hay algo positivo, siempre hay un aprendizaje para rescatar. Entonces, la técnica es así. Considerando la situación, comienzo a escribir hago una lista escrita de todos esos aprendizajes que sucedieron gracias a esta situación. Que puede ser uno, y el más básico es sigo vivo y puedo hacer lo que quiera con mi vida, es así como el aprendizaje más básico. Puede ser uno o pueden ser varios. ¿Sí? Todos los que me surjan, me tomo el tiempo que sea necesario para anotar los aprendizajes. Por cada uno de esos aprendizajes, doy gracias por haber aprendido eso, me doy gracias por haber aprendido eso, y con el gesto que más te guste, lo integrás a tu persona. A mí me gusta juntar las manos y llevármelas al pecho como señal de integración de ese aprendizaje a mi persona. Y esto lo hago con cada uno de los ítems de la lista. Me doy gracias por haberlo aprendido y lo integro a mi persona. Una vez que todos esos aprendizajes los integré a mi persona, ya no necesito tenerlos en esa lista. Entonces hago un pequeño ritual. Viste que me están gustando mucho el tema de los rituales. Hago un pequeñito ritual que es quemar ese papel en donde estaban todos esos aprendizajes, y las cenizas que restan las tiro en tierra. ¿Sí? En tierra. Es como hago desaparecer esa situación. ¿Y por qué la puedo hacer desaparecer? ¿Por qué la puedo permitir que esto se regenere nuevamente? Porque todos esos aprendizajes yo ya los internalicé, ya son míos, ya están internalizados, ya son íntegros. ¿Está? Entonces, esta me permite hacer un proceso de aceptación mucho mejor. Bien. Nos está quedando el último... Perdón, yo terminé y seguía embalado. ¿Querés comentar algo vos, Moni? Porque te vi así con tu cara. No. Sí, claro, bueno. Yo
Yo te sigo, la verdad, ibas tan rápido que me quedé haciendo interiormente mi aprendizaje. Bien, genial. Bueno, y el séptimo, el séptimo paso, el séptimo proceso, la séptima etapa es la de reinvertir en la vida y retomar el camino. Como dijimos al principio, digo retomar porque el duelo es solo un tránsito, ¿sí?, entre una situación vivida y la continuación de mi vida normal. Y el reinvertir en la vida es comenzar a plantearme objetivos y la verdad que no te lo voy a contar ahora. Porque es una de las etapas que a mí me gusta describir más y me gusta trabajar más. Entonces te propongo que el reinvertir en la vida y el retomar el camino lo desarrollemos con técnicas concretas y explicaciones concretas en el próximo programa. Me parece ¿Te parece, genial. Moni? Me parece genial. Podemos tomarnos un programa entero Sí. para hablar acerca de esto, ¿no? Sí, además es un muy buen cierre del ciclo de los 3 programas. Y además hay una cosa que quería, cuando dijiste lo de las etapas para transitarlas, un duelo debe ser móvil y flexible. Vos tenés que ser flexible con vos mismo, si no, no te estás permitiendo realmente interiorizar todos estos cambios. Finalmente un duelo también es un cambio, es una forma de cortar con algo, porque por algo sucedió, y ahí es donde vienen los aprendizajes y el continuar. Por algo sucedió y para algo también. Y para algo también. Principalmente para algo. Me gustaría, nos quedan un par de minutitos, Moni. Me gustaría, vos me habías comentado hoy acerca del tema del dolor, el cuerpo, las emociones. ¿Qué pasa cuando una emoción yo la llevo o para el cuerpo o para el inconsciente? Dentro de lo que Marcelo y yo hemos estado estudiando, porque así no nos crean, nosotros estudiamos mucho, hemos estado viendo más allá de la PNL también otras cosas, y hay una cosa que nos parecía muy interesante, hay una teoría que nos parece muy interesante, y es cuando la persona se enfoca en el cuerpo o en el recuerdo, cuando lleva la emoción al cuerpo o al recuerdo. Cuando la lleva al cuerpo, son esos momentos donde la persona, en el momento que empieza a transitar el duelo, empieza a buscar a la persona o el objeto o lo que sea que haya perdido, lo que sea. En este caso sí quiero remarcar que es con una persona, porque además me parece práctico para todos. Para entender también. Claro. Más fácil. Cuando un ser querido se nos muere, lo primero que nosotros empezamos es a buscar el contacto físico, eso que nos está faltando, la sonrisa que ya no podemos ver, el abrazo que ya no nos podemos dar. Y esto nos empieza a enfermar, porque nos empieza a estancar, nos empieza a generar emociones de vacío, de tristeza, y podemos caer en una depresión. Claro. Entonces, lo que recomienda esta teoría es llevar esas emociones al recuerdo. Bien. ¿Y cómo es el recuerdo? Cuando buscamos a esa persona, podemos sentarnos a ver fotografías, a recordar momentos agradables y bonitos. Y la mejor forma es ver fotos, ver videos. Ahora la tecnología da para que todos tengamos al menos un video en la vida. O sea que si yo pierdo un ser querido, mi padre, abuelo, hijo, hermano, primo, amigo, lo que sea, no tengo que sacar todas las fotos de mi vista, no tengo que hacerlo desaparecer. No es que con cada vez que veo una foto me voy a sentir mal y... Lo que pasa es que eso también es de enfoque. Ajá. Es decir, si vos te querés enfocar en yo ya no lo tengo, es porque estás enfocándote en el cuerpo. Okay. Entonces lo que tenés que hacer es llenar tu mente, porque volvemos a repetir lo que siempre repetimos, el inconsciente es literal, sin análisis, sin sentido del humor, entonces se lo va a tomar literal, está reviviendo el momento con esta persona, y vas a llenar tu mente de recuerdos, y vas a notar la diferencia en que ya no te duele, en que ya no estás buscando a esta persona, estás llena de recuerdos y no sientes el vacío. Bien, buenísimo.
Interesante el programa, Moni. A mí la verdad que me gustó, no sé, ¿a vos te gustó? A mí me encantó. Estuvo bueno. Quiero agradecer a todos los oyentes que nos estuvieron siguiendo, Moni, por los conceptos que nos fuiste dando durante el programa. Quiero agradecer a nuestro operador Mariano, a Arinfo y Mente Libre que nos está recibiendo. Y recordarles que en el próximo programa vamos a estar hablando acerca de reinvertir en la vida, retomar el camino, seguir adelante y adaptarse. Entonces nos vemos el próximo lunes, 19 horas Argentina, por Mente Libre. Gracias, Marcel. Gracias a todos. Fantástico. Genial, Max. Muy buen programa. Muy buen programa. ¿Te pusiste a pensar qué sucede cuando tus pensamientos son positivos? Mientras escuchas mi voz, comienzas a pensar en la importancia de desarrollar una actitud de excelencia y comprendes que aumentar la confianza permite lograr tus objetivos para mejorar tu vida. No quiero que pienses en los mejores programas de radio que has escuchado. Efecto Butterfly, todos los lunes a las 19 horas Argentina, con la conducción de Mónica Londoño y Marcelo Díaz, por Mente Libre.